días, hermanos, Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana alabándole juntos y ahora estar expuestos a la predicación de su palabra. Gracias a Dios por esos preciosos cantos. Y ahora, tomando en cuenta estos himnos, vayamos a la epístola, la carta de los Romanos, estudiando precisamente acerca de la justicia de Dios, acerca del Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1. En esta ocasión estaremos viendo de los versículos 14 al 17. Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 17. Y dice la palabra de Dios, Romanos 1, versículo 14, dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver. Padre Dios bueno, Dios bendito, Dios justo, te damos toda gloria y honra. Pedimos en el nombre de Jesucristo que seas con nosotros en esta mañana, que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos ayudes a ver esa porción de texto en el cual se nos revela el Evangelio, en el cual Pablo hace mención de tu justicia revelada en el Evangelio. Háblanos en esta mañana, sé conmigo al compartir ese mensaje y con cada uno de mis hermanos al escuchar y prestar atención a esto. Gracias, Señor, por este pasaje y por esta mañana. Te damos a ti toda gloria y honra. Amén. Romanos 1:17 es un pasaje muy importante en la historia de la redención. Y muchos se adueñan de ciertos pasajes o los consideran como sus favoritos o marcan parte de sus vidas, y a veces atribuimos ciertos pasajes con ciertos personajes. Por ejemplo, pensar en Isaías 53, por supuesto pensamos en Cristo, de quien se está refiriendo, pero hablando de hombres pecadores, pudiéramos pensar en el eunuco etíope. Este texto particularmente lo llevó a Cristo, podemos decir que es su texto. Y nosotros mirando atrás podemos decir de cierta manera que este capítulo 1, versículo 17 de este texto es el texto de Martín Lutero. Es el texto que lo llevó a ver a Cristo como el único medio de salvación y que le mostró la justificación solo por la fe. Martín Lutero batalló mucho con sus sentimientos de culpa y desesperación en sus intentos de encontrar salvación por obras bajo la enseñanza y la adherencia a las enseñanzas católicas romanas. Y por lo tanto, este texto es la tierra de la cual brotó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, este texto jugó un papel importante en la teología de Martín Lutero y asimismo en la Reforma Protestante. ¿Y quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero comenzó a estudiar para ser abogado, es lo que su padre quería que fuera, un abogado, en 1501. Y a pesar de que él sobresalía en sus estudios, cumplió con sus promesas de ser exitoso en su carrera, en su profesión, él no estaba en paz. Este era un hombre que continuamente estaba preocupado y desesperado por su alma, por el pensamiento de que un día él tendría que estar delante de Dios y rendir cuentas de su vida. Y en julio 17 de 1505, él dejó la universidad estudiando abogacía, a pesar de la preocupación de su familia, y él entró al monasterio agustiniano de Erfurt. Se convirtió en un monje católico para tratar de estar bien con Dios, de ser justo delante de Dios, pero entre más buscaba esa salvación por obras, más parecía escapársele de sus manos. Él llegó a obtener el título de doctor en teología, se le concedió ser maestro de la Universidad de Wittenberg, y aún con todo eso, aún sentía un pesar y un temor de que era un pecador y por lo tanto seguía estando delante de Dios como condenado.
Y como profesor, él comenzó a dar enseñanzas acerca de Salmos, Romanos y Gálatas. Y mientras estudiaba este versículo 17 de Romanos, el capítulo 1, encontró el Evangelio. Entendió la justicia de Dios que no proviene de hombres, sino que Dios en su gracia nos declara justos. Y él la llamó una justicia alienígena. Es decir, una justicia que le pertenecía a otro, que es externa, que está fuera de nosotros mismos. Es decir, la justicia de Cristo. Y cuando entendió esto, él dijo, cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron y entré. Ahora, no quiero minimizar a Martín Lutero y su gran conversión y cómo Dios lo usó. Sin embargo, quiero aclarar que Lutero no encontró algo que estaba perdido. Mientras Lutero peleaba una batalla, había otro grupo de creyentes que tenían las doctrinas de la gracia, las mismas doctrinas que vienen desde los apóstoles, quienes peleaban por dejar el evangelio puro a las siguientes generaciones. La Biblia no estaba escondida y no era un tiempo, como muchos lo llaman, de obscuridad, como muchos lo llaman. La iglesia de Cristo aún permanecía y el evangelio aún estaba vivo y firme. Lo que sí debemos reconocer es que Dios usó la reforma protestante como un gran despertar de ese tiempo. Y todo por este texto que estudiaremos en esta mañana. Ese es el poder de Dios por medio del evangelio que vencerá a pesar de la oposición y de las circunstancias. Ahora Pablo da sus saludos de los versículos del 1 al 7. Y de los versículos del 8 al 17, él da una breve introducción a la carta en base a sus deseos personales. Y del versículo 18, explicando la razón de lo que dice en el versículo 17, él comienza a hacer la transición hacia el contenido de la carta. Observen cómo el versículo 14 hace una importante declaración en base a su deseo de ir a visitar a Roma, que marca nuevamente en el versículo 15. Y en el versículo 16 dice, ¿por qué? Es la razón por la cual él tiene de ir a predicar el evangelio a toda criatura y primordialmente a los que están en Roma. Y después el versículo 17 dice otra vez, ¿por qué? Es la razón de por qué confía en ese poder en el cual él predica el evangelio. El versículo 18 nuevamente dice, ¿por qué? Y habla de la razón de por qué el versículo 17. Entonces, esta serie de porqués marcan la transición de su introducción a la carta. Y lo que observamos la ocasión pasada son las oraciones de Pablo por los romanos basadas en sus deseos personales de conocerlos, de servirles, de compartirles el evangelio. Y aquí nuestro texto da una última razón por la cual él tiene grandes deseos de visitarlos allá en Roma. Versículo 14 dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Ahora, lo primero que debemos observar del texto es la manera en la que se refiere a la responsabilidad que como creyentes tenemos de compartir el evangelio. Él dice, tengo obligación. Esto es deber algo. Es como decir, soy deudor. En ese sentido de un deber o responsabilidad. Y es usado mayormente cuando alguien le debe dinero a otra persona. Pero también es usado, no necesariamente en términos de deuda, sino más bien en el sentido de estar bajo una obligación, estar atado por el sentido de deber. Primero debemos ver con quién sentía esta obligación. Dice, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. En resumidas cuentas, Pablo se está refiriendo a toda criatura, a todo ser humano. Ahora, particularmente por el contexto, está hablando de los gentiles, que es todo el mundo que no era judío. Vemos esto del versículo 13. Estos son los gentiles a los que se está refiriendo, que se refiere y los divide luego en esta sección bajo 4 categorías. Hay varias formas de ver esta división, pero no me centraré en las diferentes formas de interpretación. Iré directo a lo que nos está queriendo decir. La forma más común y simple de ver esto es que son 2 categorías. Los griegos eran una sociedad avanzada, sabia, con una gran filosofía, de donde vienen Platón, Aristóteles, Sócrates, etc.
Con bárbaro se refiere al resto del mundo gentil que no tenían una cultura o educación grecorromana en ese tiempo y que por lo tanto se les consideraban los ignorantes de ese tiempo. Culturalmente existía ya esta división en el mundo romano. Entonces tenemos dos esquinas. Esto es lo que las matemáticas, los que les gustan las matemáticas, son los rangos o las coordenadas de los cuadrantes. Tienes una coordenada XY que abarca un punto y otro punto en otra parte. Y todo lo que abarca en esa área es a lo que se está refiriendo entre esos dos puntos. Entonces, por un lado, en una esquina tenemos a los griegos sabios y por el otro lado tenemos a los bárbaros ignorantes. Esa era la división que se tenía en ese tiempo y eso abarca todo el mundo gentil. Ahora, no quiero decir, y no quiero decir aquí tampoco que el judío está excluido de esto. Simplemente la obligación de Pablo era más específica por los gentiles, porque como hemos visto, él había recibido su apostolado, dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Esa era la meta de su ministerio y por lo tanto la obligación que él tenía era para con los gentiles. Sin embargo, constantemente él hace referencias en esta epístola entre el griego como representación de los gentiles y los judíos. Entonces podemos decir que el evangelio, en base a estas categorías que nos presenta, es para todo el mundo o para todos los seres humanos específicamente. Lo siguiente que debemos de ver es por qué sentía esta obligación. Como creyente, Pablo tenía la gran comisión de ir a predicar a toda criatura el evangelio de Cristo. Como sabemos, este es el llamado para todos los creyentes, para todos los que estamos en Cristo. Todos debemos sentir, al menos en algún sentido, este llamado de ir, compartir el evangelio con los perdidos. Es un mandato para todo creyente. Pero también, como acabamos de observar, él tenía este llamado de predicar el evangelio a los gentiles y por lo tanto, él estaba obligado por este llamado. Pablo recibió directamente de Jesucristo la instrucción de ir a predicar a los gentiles particularmente. Y lo describe así en 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Ese era su llamado. Además de ser un llamado general como creyente y de ser un llamado particular como apóstol, también podemos ver en el resto de las epístolas que esta obligación era por un genuino amor por Dios y un celo para su gloria. Recordemos que Pablo vio directamente la Shekinah de Jesús, la gloria misma de Dios por medio del Cristo resucitado. Experimentó su amor, su perdón y su gracia. Y fue su amor por Dios que produjo en él esta necesidad, esta urgencia, esta obligación de predicar el evangelio a toda criatura. Su amor por Dios lo llevó a expandir el evangelio a una obediencia a pesar de las circunstancias y a pesar de la oposición. Ese deseo de que el nombre de su Dios fuera glorificado y enaltecido en todo pueblo, tribu y nación. Pero además de este amor por Dios, ese sentir de obligación también era por un genuino amor por los hombres, particularmente nos dice por los elegidos. Por todas las cartas encontramos un verdadero amor por los hombres. Tenía un amor por los perdidos. Tenía un amor particularmente muy especial por los de su nación, deseando él mismo ser separado de Cristo y anatema en Romanos 9. Y dice que tenía continuo dolor en mi corazón por los de su nación. Realmente los amaba. Pero además era un amor que estaba con mayor fuerza para con los elegidos de Dios, principalmente las iglesias y los que aún no habían recibido el evangelio. Segunda de Timoteo 2:10, Pablo expresa este sentir. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Si conocen la vida de Pablo, todos sus azotes, todos sus naufragios, todo lo que él sufrió, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos,
para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo amaba a los hombres. Él deseaba que todos alcanzaran la salvación, así como es la voluntad de deseo de Dios cuando dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él entendía muy bien que la persona que muere sin Cristo se iba al infierno. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, 2 Corintios 5:11. Había un sentido de urgencia para que todos escucharan el Evangelio. Y sí, solo los elegidos iban a creer. Pablo lo sabía bien. Sin embargo, él tenía esta obligación para con todos los hombres, para que todos escucharan el Evangelio. Y ese es el mismo sentido de obligación que tú y yo tenemos. Tenemos ese mismo sentido de obligación por amor a Dios, por el llamado como creyentes, por amor a los hombres, de compartir el Evangelio a toda criatura. Somos deudores. Tenemos una obligación apremiante de compartir las buenas nuevas de salvación a los perdidos. A lo mejor no todos somos evangelistas, no todos somos misioneros, algunos tienen llamados particulares, pero es certero que todos hemos sido llamados a ser parte de esta gran comisión. Y todos tenemos parte en esta misión, como lo describe nuestro hermano Paul Washer. Algunos tendrán que bajar al pozo para alcanzar a los perdidos, pero otros deben de sostener la cuerda para que ellos puedan bajar. Pero todos formamos parte de esta gran comisión, de expandir el reino, de anunciar las buenas noticias de salvación a los perdidos, de que el nombre de Dios sea glorificado en las naciones. Ahora, tercero, esta obligación para con todos los hombres lo llevó primeramente a los más cercanos. Vemos la ansiedad de Pablo de predicar sobre todo a los romanos, versículo 15. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Él tenía el deseo de ir por todo el mundo, tenía obligación para con todo el mundo, principalmente a los que no conocía en la ciudad de Roma. Pablo sabía que estos creyentes conocían el Evangelio. Sin embargo, Pablo tenía esta ansiedad, este deseo de querer ir a predicarles él mismo el Evangelio de Jesucristo. Él quería recordarles el precioso Evangelio de Cristo. Quería comunicarles el Evangelio de la gracia. Ese mismo Evangelio que les escribe en esta carta. Él ansiaba ir a estar con ellos y predicarles este Evangelio a todos los creyentes que estaban en Roma primeramente. Pero no solo quería predicarles el Evangelio a la iglesia de Roma, sino también a toda la ciudad. Él quería compartir el Evangelio en Roma. Y ese deseo personal es la razón por la cual hoy tenemos esta preciosa carta. Este versículo 15 nos deja ver algo del corazón del apóstol en cuanto al deseo que tenía de ir a visitar a esos hermanos y de predicarles a Cristo y a este crucificado. Es decir, tengo obligación para con todos, pero primero ansío ir con ustedes, mis hermanos que están en Roma. Ese era su sentir. Entonces este es un evangelio para todos los hombres, el cual estamos bajo obligación de compartir a los incrédulos y también con otros creyentes. Pero el segundo punto, versículo 16, dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora pudieran ustedes mismos decir, si se les preguntara, yo no me avergüenzo del evangelio. Con una declaración así tendría que preguntarle, ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio? Y no se vale mirar la respuesta aquí con Pablo, ella no la dio. Pero medítalo en tu mente esta pregunta. Ahora muchos pudieran responder así. Yo tomé una decisión por Cristo hace X cantidad de años y nunca me he arrepentido de esa decisión. Entonces alguien que da un testimonio así dice que no se avergüenza del evangelio porque tomaron una decisión, Cristo nunca les ha fallado ni están felices por esa decisión.
Entonces no se avergüenza del Evangelio por el resultado que le ha traído a su vida. Sin embargo, eso mismo lo puede decir un testigo de Jehová, un mormón. Cuando van a tu puerta a tocarte o cuando quieren compartirte su evangelio, a ellos no les da vergüenza compartir su mensaje. Incluso los psicólogos pueden hacer eso. En otras palabras, no se avergüenzan del evangelio porque les funciona. Y muy rara vez dan una razón que sea intrínseca o que le pertenezca al evangelio en sí. Entonces el asunto no es decir, no me avergüenzo del evangelio, sino cuál es el razonamiento que te lleva a realmente tener este sentir de que no te avergüenzas del evangelio. Y la razón no es meramente algo que pueda ser considerado subjetivo o que dependa de cada persona. La razón debería de ser algo en el evangelio, algo absoluto, algo que sea único en el evangelio. Y nos dice Pablo la respuesta, ahora sí la pueden ver. Versículo 16. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y eso es algo que solo se puede decir del evangelio. Este es único al mensaje del evangelio, el mensaje acerca de su Hijo, que es el poder de Dios. Ningún otro mensaje, ninguna otra religión puede decir esto de sus mensajes. Y hay dos cosas que ver aquí: el poder del evangelio y la obra del evangelio. Y veamos primero el poder del evangelio. Verán, el evangelio de Cristo no es una invención humana, no es un mito, sino que es un mensaje de origen divino y por lo tanto tiene un poder divino. Tiene el poder para cambiar vidas, para transformar corazones y proveer una salvación eterna. Es por medio del evangelio que el poder de Dios nos trae a estar bien delante de Dios y nos une a una comunión con otros creyentes. Y es un mensaje tan poderoso que ni el mismo imperio romano lo pudo detener. Es un mensaje que no puede ser contenido por esfuerzos humanos. Es un mensaje como el fuego en el campo, que se expande rápidamente. Es un fuego que no se puede apagar. Está sostenido y es respaldado por el poder de Dios. Ahora bien, hemos escuchado, y a veces lo decimos de esta manera, el poder del evangelio. Pero a veces confundimos eso, el poder del evangelio, y lo tomamos a mal. Verán, el evangelio no tiene poder intrínseco. El poder del evangelio es el poder de Dios. Decimos correctamente que la palabra de Dios tiene poder, porque Dios respalda sus palabras con su poder. Sus palabras son verdad porque Dios es verdad. Y el evangelio es la palabra de Dios. Entonces, es correcto decir el poder del evangelio, pero más correcto decir el poder de Dios en el evangelio, o el poder de Dios por medio del evangelio. El evangelio, nos dice Pablo, el evangelio no es el poder para salvación. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Cuando tú compartes el evangelio, no confías en las palabras o en tu elocuencia para que esa persona sea salva. No confías en que el mensaje hará algo. Tú vas a confiar que el poder de Dios va a obrar por medio de ese mensaje para que lo transforme. Que va a obrar por medio del evangelio. Si el evangelio tuviera en sí mismo ese poder, todos los que escucharan el evangelio serían salvos. Pero no. Pablo aquí nos lo está diciendo. El evangelio es el medio por el cual Dios obra su poder transformación, la regeneración en cada persona. Así le plació a Dios ofrecer este precioso regalo de la salvación. Entonces el evangelio es el medio por el cual Dios actúa con poder para salvar a los pecadores. Y por esto no es poder de hombres o de palabras o de elocuencia, sino que es poder de Dios. Y porque es poder de Dios, que aun cuando los hombres tuercen, diluyen, cambian, mutilan el evangelio, sigue siendo poder de Dios. Dios puede usarlo a pesar de eso para salvación. Y porque es poder de Dios
que no puede ser resistido y es una gracia eficaz. Y es porque es poder de Dios que la salvación no se puede perder. Y es porque es poder de Dios que la salvación solo le pertenece a Dios. Estamos hablando del poder creador omnipotente de Dios. Por lo tanto, la salvación depende de principio a fin del poder de Dios. Y tú deberías de confiar en ese poder cuando compartes el Evangelio. Tú debes confiar que Dios va a obrar su poder, que no falla por medio de la predicación del Evangelio. Si quieres tener alguna esperanza de que algún ser querido tuyo será salvo, tu única esperanza es que Dios obre con ese poder en ellos. Pero eso solo será por medio de compartir el Evangelio de Jesucristo. Es Dios obrando por medio de su palabra. Y por lo tanto, puedes estar confiado. Puedes tener la confianza de que si Dios obra en su corazón, no habrá nada en la creación que pueda frustrar esa obra. Es poder de Dios. Ahora nos habla que ese poder obra para la salvación de todo el que cree. El Evangelio es el medio por el cual Dios con su poder da salvación. Entonces podemos decir que el mensaje del Evangelio obra para salvación. Ahora, esta palabra salvación es muy importante en toda la Biblia. Y podemos hacer todo un mensaje acerca de esto, pero quiero que lo analicemos rápidamente o brevemente. Esta palabra significa ser rescatado, tener una libertad, y presupone una condición de esclavitud, una condición de un peligro inminente, de estar bajo una situación difícil o imposible de escapar. Y la razón de eso es por la misma naturaleza humana que está bajo pecado en todos sus sentidos, radicalmente depravados, bajo pecado. Presupone que está sin esperanza y sin Dios en el mundo, como hijo y esclavo de Satanás. Está en un estado de rebelión en contra de Dios. No quiere cantar a Dios, no quiere orar a Dios, no quiere saber nada que tenga que ver con Dios. Está enemistado con Dios y por lo tanto está bajo la ira de Dios y necesita que alguien lo salve de su situación. Entonces necesita una salvación. Entonces esta palabra, salvación, describe y resume toda la obra de Dios para salvar y rescatar a las personas de su condición natural y de reconciliarlos a Él mismo por medio de la obra de Jesucristo. Y esta salvación es aplicada a los hombres en distintas facetas. La regeneración, por la justificación, por la santificación inicial, por la adopción, por la santificación progresiva y por la promesa futura de una glorificación. Esta obra de salvación involucra también varios tiempos, pasado, presente y futuro. Y Pablo lidia con esto durante la carta. Tenemos la eternidad pasada, es decir, la elección, y también nuestra vida pasada antes de nuestra conversión. Somos salvos en un punto de la historia. Después tenemos el presente, es decir, nuestra vida cristiana, el cómo vivimos la fe, los resultados de esa salvación. Y finalmente tenemos el futuro, el fin o la totalidad de esa obra de salvación en nuestra glorificación, estando, como cantábamos y como veíamos en la escuela dominical, estando con nuestro Señor de gloria por toda la eternidad. Y no nada más esto, sino que esta salvación incluye un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo, hemos sido salvados del pecado, y en el aspecto positivo, hemos sido salvados hacia la santidad. En el aspecto negativo, hemos sido salvados de la ira de Dios, y en el aspecto positivo, hemos sido salvos hacia el amor de Dios. En el aspecto negativo estábamos enemistados con Dios, y en el aspecto positivo ahora tenemos paz para con Dios. También esa salvación nos cambia de ámbito o de reino, de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios,
de pertenecer a las tinieblas a pertenecer ahora a la luz, de muerte a vida, de esclavos a libres. Y esta obra de salvación es una obra única que no puede repetirse y que no puede deshacerse. Y podemos decir mucho y mucho más acerca de esta gran y preciosa obra de salvación, la cual Dios obra con poder por medio del Evangelio. Y ahora la pregunta es, ¿para quién es esta salvación? ¿Es la salvación para todos los hombres que están en todo el mundo? No. ¿Es la salvación para el que tomó una decisión por Cristo? No. ¿Es la salvación para el que se bautiza, para el que cumple alguna ley o cumple algún tipo de obra especial? No. Pablo es muy claro. Esta gloriosa y preciosa salvación es para todo el que cree. Para todo el que cree este mensaje acerca de su Hijo. En todo el mundo, de todas las personas a las que se les predica el Evangelio, los que creen en Jesucristo tienen salvación. Y si tú en esta mañana miras a Cristo y crees en Él, puedes tener esta salvación, que es un regalo como ningún otro. Si tú estás sin Cristo hoy, pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él y en la obra que Él hizo por ti en la cruz y serás salvo. Deposita tu fe en la persona de Cristo que es predicado por medio de este glorioso Evangelio y tendrás vida eterna. Y finalmente llegamos a este grandioso versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora aquí Pablo responde por qué el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Cómo nos salva el Evangelio a los que creen en Jesucristo? ¿Cómo es que es el poder de Dios que obra para salvación? Y Pablo desarrollará la respuesta en el resto de la carta, pero aquí lo tenemos en una sentencia más simple, en su forma más compacta. Si alguien te preguntara a ti, ¿cómo el Evangelio salva?, ¿qué responderías? Muchos dicen que fueron salvos por el Evangelio, que profesan ser creyentes, pero no saben cómo responder a esta pregunta. ¿Cómo es que el Evangelio salva? Y no dice que somos salvos porque Dios amó al mundo y pues todo lo que debes de saber. El Evangelio salva porque es el amor de Dios. No, no es lo que dice. Sí es una demostración del amor de Dios, pero no es la razón por la que salva. Pablo, dentro del amor de Dios, responde cómo Dios resuelve el problema real del hombre. Y ese problema es mucho más profundo de lo que muchos pudieran pensar. El problema con la humanidad es su pecado. Las consecuencias que ese pecado le trajo, principalmente es su separación total de Dios. Y vamos a ver eso también más profundamente mientras avancemos. Pero todo esto ha expuesto al hombre bajo la ira de Dios. Su pecado lo ha expuesto bajo la ira de Dios. Y solo hay un poder en el universo capaz de librar al hombre, y es por medio del Evangelio. Pero aún queda la pregunta, ¿cómo es que el Evangelio logra eso? Ahora, este conocimiento no es solo para teólogos. Esta carta no fue escrita para los eruditos del seminario de Roma. Fue escrito para una iglesia común y corriente de ese tiempo. Una iglesia como la nuestra. Y ellos debían entenderlo. Y nosotros también debemos entenderlo. Y lo primero que notamos es que el Evangelio tiene que ver con justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, es de suma importancia ver primeramente a qué nos referimos con la justicia de Dios.
En primer lugar, la justicia de Dios no es algo que Dios tenga que ser, no es algo que Dios decide ser. Es en sí su naturaleza, es inherente a Él. Él es en esencia justo. Dios es el estándar por excelencia de lo que es correcto. Y eso nos dice que Él siempre actúa de una manera que es consistente con quien es Él. Entonces, todo lo que Dios hace es justo. Incluso sus juicios y sus decretos son justos. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Deuteronomio 32:4. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Salmos 36:6. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Salmos 119:142. Y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Isaías 5:16. Con estos pasajes vemos cómo la justicia de Dios es parte de su carácter moral, de su naturaleza. Su justicia es perfecta, es grande, no tiene límites. Su justicia es eterna, es inmutable. Su justicia es santa y su justicia es verdad. Una justicia así no podemos ni comenzar a imaginárnoslo, pero podemos tener una noción. Nosotros entendemos la justicia porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Tenemos un sentir de justicia en nosotros. Nosotros consideramos injustos ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando pagas de más por algo, tendemos a decir, eso es injusto. Cuando te atienden a alguien antes que tú y tú estás esperando ya por mucho tiempo, dices, eso es injusto. Cuando un juez deja ir al culpable o cuando lo castiga por algunas horas, cuando debería pasar años en la cárcel, decimos, es injusto. Todos estos son actos de injusticia y nosotros demandamos esa justicia. Tenemos una sed por esa justicia. ¿Cuánto más justos serán los juicios de Dios? La justicia perfecta, recta y verdad, que no tiene límites. Dios no puede darle menos condena a una persona de lo que merece, ni más condena de lo que merece. Dios dará a cada quien el pago que corresponda a sus pecados, porque Él es un Dios justo. Él dará justicia perfecta a todos los hombres por igual, como dice Romanos 2:6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, tengamos esto en mente y volvamos al pasaje. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y es curioso que cuando te refieres al Evangelio, lo primero que se tiende a pensar es en el amor de Dios. A lo mejor pueden pensar también en la palabra gracia. Piensas en Evangelio, piensas en gracia. Y en parte es verdad. Todo eso está involucrado en el Evangelio. Encontraremos que la palabra justicia aquí se usa en esa epístola unas 34 veces. La carta, recordemos, tiene como tema central el Evangelio de Jesucristo y que habla más de la justicia que del amor. La palabra amor solo la encontramos unas 12 veces y la encontramos más en relación con amor al prójimo. Entonces la palabra justicia es una palabra clave para el entendimiento del Evangelio. Y esto levanta una seria pregunta. ¿Cómo pueden ser buenas noticias la justicia de Dios para nosotros cuando es de hecho nuestro más grande problema? Es por la justicia de Dios, por nuestro pecado, que estamos condenados. Ya se podrán imaginar, pecador, por la justicia de Dios tú estás condenado al infierno. Pero las buenas noticias es que la justicia de Dios se ha revelado. Prácticamente le estás diciendo que su juicio ha llegado. Y es irónico. Y por esto tenemos que entender lo que Pablo está queriendo decir con esto. En el griego tenemos aquí lo que se le conoce como una construcción genitiva. Es decir, que gramaticalmente puede entenderse de varias formas. Entonces realmente no puedes decir lo que significa en base a la gramática griega o el sintaxis. Y hay tres principales formas de ver este texto. En primer lugar, como un atributo de Dios.
es decir, un genitivo posesivo, algo que le pertenece intrínsecamente a Dios. La justicia de Dios como algo que es de su naturaleza, su rectitud moral, como lo acabamos de observar. Si lo interpretamos así, si el Evangelio es solo la revelación del carácter moral de Dios, entonces esa fuera la más terrible noticia para todos. Porque todos nosotros somos injustos, justamente merecedores del castigo eterno. Si la justicia de Dios se revela tal cual directa a nosotros, entonces no hay salvación para nadie, porque como Dios es justo, Él tiene que castigar a los pecadores. Pero en segundo lugar se puede interpretar como una actividad de Dios, es decir, un genitivo subjetivo, refiriéndose a los actos justos de Dios. Es decir, una justicia mostrada por Dios en una forma de actividad, de poner las cosas bien. Una actividad como juzgar al impío o recompensar al justo. Y ese lenguaje es usado mucho en el Antiguo Testamento. Pero nuevamente hay un problema. Porque si se refiere al acto de juzgar al pecador por su justicia, esas no son buenas noticias para nosotros. Es más bien la confirmación de nuestra condenación. Y siguen siendo malas noticias para el pecador. Pero hay una tercera forma de verlo. Un genitivo de fuente. Es decir, una justicia que tiene una fuente, que viene de Dios. Que esta justicia le pertenece a Dios y se originó en Dios. De hecho, se traduce mejor justicia de parte de Dios. Esta es una justicia que nace de Dios y que solo Dios puede dar. Ahora, esta es la forma en la que Martín Lutero lo llevó a comprender. Y es la mejor forma en la que la podamos entender. Esto es, que Pablo se refiere a una justicia que Dios le provee a pecadores que creen en el Evangelio. Ahora es importante entender esto. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a no determinar el sentido estricto de esta interpretación, porque de alguna manera las tres están involucradas. Dios es justo y por lo tanto Él puede ofrecer una justicia perfecta a quien no la merece conforme a su carácter moral. Como Dios es justo, Él actúa esa justicia en favor de quien no la merece. Entonces Dios es la fuente de esa justicia perfecta porque Él es justo. Y por lo tanto, Él puede dar una justicia que va conforme a su naturaleza. Pero más particularmente, Pablo se refiere a este tercero. Dios ofreciendo una justicia perfecta, una justicia que procede de Él mismo, una justicia que Dios le provee a todo aquel que cree. Es decir, una justicia divina que Dios acredita a pecadores que creen, haciéndolos justos delante de Él. Entonces encaja esto siendo más un genitivo de fuente, algo que procede de Dios. Ahora sucede algo interesante aquí con las palabras. Es la conexión que hace con lo demás. Pablo dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, como está escrito, o se parece a, y cita a Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Pero en la primera parte, la justicia es de Dios, le pertenece a Dios, Él es quien la ofrece. Pero en la segunda parte, citando a Habacuc, en esa segunda parte del texto, esta justicia ahora le pertenece al hombre que creyó. Y dice, por la fe. Este creyente, aquel que tiene fe, es un hombre justo delante de Dios. Y Pablo, al dar esta breve descripción del Evangelio, nos apunta a lo que tiene en mente. La justicia de Dios revelada en el Evangelio no es meramente el atributo o la esencia de quién es Dios. Es la justicia que Dios ofrece por el Evangelio para todo el que cree, para que sean llamados justos en Él. O dicho de otra manera, para que sean justificados, para que sean hechos justos. Y eso es algo central en la carta. La necesidad de la justificación solo por la fe. Eso es lo que Pablo está hablando. Que esta justicia que es por la fe también es para la fe. Una forma de verlo lo encontramos rápidamente en Romanos capítulo 3, versículos 20 en adelante, cuando dice:
Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Observen el paralelo con nuestro texto. La justicia de Dios ha sido manifestada o revelada. Y dice que es aparte de la ley. No es una justicia que procede por obras, no es una justicia que procede de la ley. Entonces nos explica cómo los pecadores son justificados en términos de la revelación de la justicia de Dios en contraste con las obras de la ley. Y luego continúa y dice que esa justicia les pertenece a los creyentes. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Todos los que han creído les pertenece esta justicia. Ahora, esta carta también explica cómo es que esa justicia nos pertenece por la fe. Como una justicia que se nos imputa, y ahí está la palabra, que se nos imputa a nosotros. Es decir, que se nos acredita o se nos pone a nuestra cuenta o a nuestro favor. Pero también se refiere a esta justicia como un regalo de Dios. El regalo de la justicia que Cristo logró, o la justificación por gracia. Y también se refiere como la justicia de Cristo. Y todo eso lo veremos más a detalles en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Pero entonces Pablo explica que esta justificación, esta justicia revelada o manifestada a nosotros, es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio, por la cual nosotros podemos ser justificados, es la justicia que le pertenece y que logró Cristo por nosotros. Procede de Él, de Cristo. Y para terminar de probar el sentido del texto, tenemos una referencia fuera de Romanos, un lenguaje bastante similar en Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es, hablando de la justicia, esa justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No es mi justicia, es una justicia externa, no de mis propias obras o de cumplir la ley, o incluso, podemos decir, un premio por mi fe. Esta justicia procede única y exclusivamente de Dios, es de origen divino. Es una justicia que le pertenece a Cristo, que Él obtuvo por sus propios méritos. Y es una justicia que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Ese es el sentido de Romanos 1:17. Nos habla de la justificación solo por la fe para vivir en la fe. Entonces podemos observar por qué este evangelio es el poder exclusivamente de Dios, porque nos ofrece una justicia que proviene de Él y que Él ha ganado para nosotros y que Él hace efectivo en nosotros. Termino con esto. Este pasaje nos ha hablado del alcance del Evangelio, de la fuente, de la efectividad del Evangelio y la razón de por qué el Evangelio cumple su objetivo. Primero observamos el alcance del Evangelio y observamos que este Evangelio es para todos los hombres. No todos lo van a recibir, no todos lo van a creer, sin embargo, este mensaje está hecho para ser predicado a todos los hombres. En segundo, observamos la fuente de la efectividad. Si el Evangelio, obra de salvación, es por el poder de Dios, el cual obra a través de la predicación del Evangelio para salvar a pecadores que no pueden vencer por sus propias fuerzas,
o por su propia naturaleza, la maldad inherente que ella tiene para volverse a Dios. Es por el poder de Dios. Y en tercero observamos la razón de por qué el Evangelio cumple su objetivo. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios en la persona de Cristo. Un Evangelio que revela la justicia de Dios en la persona de Cristo y por la cual es el poder de Dios para transformar los corazones de los hombres, es un Evangelio que debe de ser compartido a todos los hombres. Cristo, Él es nuestro sustituto perfecto. Nuestra injusticia fue imputada a Él en nuestro lugar. Y su justicia fue imputada a nosotros, acreditada a nosotros en su lugar. Hubo un intercambio entre Cristo y nosotros. Él fue nuestro sustituto. Y eso es a lo que llamamos la imputación. No nos tomó en cuenta nuestro pecado, pero lo puso en Cristo para que se pagara justamente por ese pecado. Y la justicia perfecta de Cristo la ha puesto a nuestra cuenta y a nuestro favor. Se nos dio gratuitamente su justicia y nuestro pecado fue puesto sobre Él en la cruz y fue pagado por completo. Y como dice, esa justicia se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia de Cristo es imputada a nosotros por medio de la fe en Jesús. No es una justicia que venga de nosotros o que nosotros podamos producir. Es una justicia divina que procede de Dios. Sin embargo, no es una fe que se queda sin respuesta, sino una que una vez recibida en justicia resulta en una fe que continúa. Resulta en una vida de fe. Es decir, que esa justicia revelada se recibe por la fe, pero debe resultar en fe. Y Pablo está citando a Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Somos llamados justos en Cristo. Eso quiere decir que esa justicia ya la recibimos por la fe, pero el que es justo en Cristo debe vivir la vida cristiana ahora por esa misma fe por la cual se le imputó esa justicia. Todos los que han sido llamados a la fe por el Evangelio deben vivir para la fe. Es decir, que somos sostenidos en Cristo por su poder de principio a fin. Somos asegurados en esta fe por la justicia de un tercero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso podemos concluir que la salvación no se puede perder, porque es el poder de Dios, es por la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo vas a responder a este mensaje del Evangelio en esta mañana? Es por el mensaje del Evangelio por el cual tenemos esta gran salvación, por el poder de Dios en nosotros. No es suficiente como para vivir la vida de fe en obediencia a su palabra, dándole gloria, alabándole, viviendo para Él. Cristo ya hizo todo por nosotros. Ya tenemos la justicia de Dios por la fe. Ahora vivamos para la fe como los justos de Dios. Y eso es a lo que nos llama el Evangelio. A vivir en el Evangelio y a vivir por el Evangelio. Todo para la gloria de Dios. Simplemente este no es un Evangelio que te llama a estar de brazos cruzados. Es un Evangelio que te llama a vivir para la fe. Mas el justo, aquel que ha recibido su justicia en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Cristo no es solo un mensaje, es el mensaje acerca de quién es Jesucristo. Cristo es el centro del Evangelio. Y es a través de Cristo que somos hechos justos delante de Dios. Y es a través de Él en que tenemos acceso a esta salvación por el poder de Dios en nosotros a través de la imputación. Y es por medio de esa imputación que somos justificados, no por obras propias, no por méritos propios, sino por esta justicia divina que es provisto a nosotros por gracia, por medio de la fe. Y en ese sentido, como dice Pablo,
somos hechos justicia de Dios en Cristo por el poder de Dios por medio del Evangelio. Y por esto podemos decir que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Padre Dios glorioso, justo y santo, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, porque Él vivió la justicia que nosotros jamás pudiéramos vivir. De ninguna manera, ni en nuestra imaginación, pudiéramos comprender la justicia que Cristo vivió en nuestro lugar. Pero sí podemos comprender nuestra maldad, nuestro pecado que fue puesto en Cristo. Y en la cruz se tomó todo ese castigo gratuitamente. Gratuitamente Él tomó nuestro lugar. Él intercambió nuestro lugar y se puso en nuestro lugar. Y nos ha cedido en su nombre, su lugar, para que nosotros podamos ser llamados justos delante de ti. Porque en nosotros no hay tal justicia para poder estar delante de tu trono. Es solo en el nombre de Jesucristo y por los méritos de Cristo. Y te damos gracias por eso. Gracias por ese mensaje. Gracias porque tú nos has hablado en esta mañana y nos has mostrado tu justicia por medio del mensaje del Evangelio. La justicia que solo pertenece y que solo ha logrado Cristo Jesús por nosotros. Yo te pido que obres en cada corazón, aquellos que no conocen a Cristo puedan ver esta justicia manifestada. Y oramos para que tú sigas obrando en tu iglesia. Amén.